disfrutemos cada día. Entonces, vamos a cantar este precioso himno. Bien, empezamos. A ver. También pues hace falta que ensayemos un poco más, ¿verdad? El que dirige con los que tocan la guitarra para así coordinarnos mejor, ¿sí? Entonces vamos a cantarlo otra vez y vamos a cantarlo más fuerte, con más ánimo, con gozo, ¿verdad? Porque Dios está con nosotros y también porque Él nos está dando esa paz maravillosa. Así que vamos a empezar. ¿Bien? Al mundo paz nació Jesús, nació ya nuestro Rey, el corazón ya tiene luz, y paz su Santa Rey, y paz su Santa Rey, y paz su Santa Rey. Al mundo paz el Salvador, en tierra reinará, ya es feliz el pecador, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da, Jesús perdón le da. Al mundo Él gobernará, con gracia y con poder, a las naciones probará su amor y su poder, su amor y su poder, su amor y su poder. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, ya después, conforme nos vayamos cantando más, pues podremos cantar. Amén. Bien, pues ahora vamos a tener el tiempo para la enseñanza de la palabra de Dios. Voy a dar el tiempo a Manuel, nuestro pastor, y los jóvenes van a pasar a la parte de abajo y también pues yo estaré con ustedes compartiendo. ¿Sí? Así que si gustan pasar, jóvenes, niños también. Niños también, sí. Bien. Pues gracias a Dios por estos himnos navideños, amén, hermanos. Qué hermosos son, y bueno, pues esta es la mejor temporada, ¿verdad? En la que podemos entonar, cantar, y bueno, pues estamos nuevamente, ¿verdad? Ahí recordando, ¿verdad? Estos himnos, su letra, la tonada, y bueno, pues lo seguiremos ahí practicando, enseñando también, ¿verdad? Y pues gracias a Dios, hermanos, porque tenemos esta oportunidad de poder estar congregados en su nombre y poder alabar y glorificarle. Y también, pues bueno, gracias a Dios porque pues el Señor, ¿verdad?, sigue añadiendo a este ministerio, ¿verdad?, de dirección. Gracias a Dios porque pues hay la disposición, ¿verdad?, para poderlo hacer. Y bueno, pues necesitamos, ¿verdad?, seguir ahí, como decía mi papá, pues estar ensayando, practicando algunas cositas, pero qué bien lo hicieron, ¿verdad? Gracias a Dios por Samuel también, por esa participación. Y bueno, porque cuando le dije, me dijo, yo no lo vi, pero a lo mejor pasó saliva, ¿verdad? Me dijo, sí, pastor, yo le ayudo, ¿verdad? Yo le apoyo, y gracias a Dios por ello, hermanos. Y bueno, hermanos, vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios en esta mañana. Gracias a Dios, hermanos, en estos días pasados, pues el Señor me permitió acompañar
un buen amigo a visitar a su papá. Está enfermo, está delicado, se llama Jorge García. Les pido que estén orando por él, pues para que el Señor esté obrando en su cuerpo, esté obrando en su salud. Él ha sufrido por las situaciones que se han presentado, ¿verdad?, ahí en su cuerpo. Y bueno, pues también la familia, oremos también por la hermana Silvia, la mamá de Mike también, para que el Señor la fortalezca. De hecho, estuvimos orando, les pedíamos oración por ella. Ella también enfrentó ahí el problema del cáncer. Gracias a Dios que ahí va, está mejor, pero pues sigamos orando por ello. Pero pues ahora se presentó esta situación, hospitalizaron, fuimos porque pues ellos querían estar seguros, ¿verdad? Tener la certeza de que su papá, pues en verdad, había tomado una decisión por Cristo, que él tenía la seguridad de que al morir iba a estar en su presencia. Sabemos que el tiempo es el del Señor, ¿cierto? Dice la palabra de Dios ahí en Santiago: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello, ¿verdad? El tiempo es del Señor, pero bueno, uno nunca sabe cuándo van a suceder cosas como estas. Y él me pidió que si por favor lo acompañaba para poderle compartir. Y bueno, gracias a Dios que estuvimos con ellos. Estuvimos ahí, y bueno, pues ya saben ahí el tiempo de hospital, ¿verdad? Cómo está uno ahí, ¿verdad? Y cuando estuve con el papá llegando al hospital, luego que llegamos, fuimos al hospital, y bueno, pude pasar, gracias a Dios confirmó su decisión. Gracias a Dios, pues le volví a presentar el plan de salvación, lo entendió y volvió a confirmar. Hizo la oración, ¿verdad?, pidiendo al Señor que fuera su Salvador. Y gracias a Dios le damos por eso, pero pues también en esos días, ¿verdad?, en la madrugada, mi amigo Mike le permitió ganar a uno de los que estaban ahí. Se llama Jorge, les pido que estén orando por él, para que el Señor lo ayude. Y bueno, a mí también, ¿verdad?, Luis, y a su abuelita Jova, ¿verdad?, ya los estaban dando de alta. Y bueno, pues gracias a Dios pudimos compartirle, conocieron del Señor. También a Héctor, que también estaba ahí como vecinito, también conoció del Señor, tomaron decisión por el Señor. Y bueno, gracias a Dios por lo que el Señor nos permitió. Sin embargo, en medio de estas situaciones, hermanos, pude corroborar una vez más cuán importante y necesaria es la esperanza en nuestra vida. Amén. Cuán importante y necesaria es la esperanza en nuestra vida, que tengamos la esperanza, y no solo como vamos a estar viendo hoy en esta mañana en cuanto a la muerte, sino la esperanza, ¿verdad?, de que nuestro Dios está con nosotros, como lo veíamos la semana pasada, para ayudarnos en cualquier circunstancia, en cualquier adversidad. Así que hoy estaremos estudiando sobre la esperanza del cristiano. Pero antes de que lo veamos, les invito a que hagamos una oración y que pongamos en las manos de nuestro Dios este tiempo. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por la bendición que tenemos en ti, Señor. Gracias porque podemos estar en este lugar alabando y glorificando tu nombre. Gracias porque tú dejaste tu trono y corona por nosotros para venir a este mundo a nacer y a los 33 años morir en una cruz por nuestros pecados. Y gracias a eso es que tenemos esperanza. Gracias, Señor, por la esperanza que podemos encontrar en ti. Gracias, Señor, por cada una de las cosas que tú nos has permitido. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes, que tú nos dirijas, Señor, de tal manera que este tema, Señor, pueda animar, pueda alentar nuestro corazón ante lo que ya sabemos, Señor, que lo que tenemos en Cristo, lo que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, esa esperanza, Señor, pueda ser avivada en nuestra mente y en nuestro corazón, y que en medio de cada una de las situaciones, circunstancias, adversidades que enfrentemos, y aún frente a la muerte, nosotros podamos seguir estando firmes en esa esperanza que podemos encontrar en nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, dirígenos, Señor, te lo pedimos, cumple los propósitos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Hermano, les invito a que abran sus Biblias. Ahí vamos a comenzar. No es nuestra porción base, pero vamos a comenzar ahí en Hechos 27. Hechos 27, versículo 20 al 25. Hechos 27, del versículo 20 al versículo 25. ...27, 20 al 25. No sé si recordarán esta historia, este acontecimiento. Fue cuando a Pablo lo llevaban preso, ¿lo recuerdan? Y se embarcaron en esta nave, en esta embarcación, y los azotó un
huracán llamado Euroclidón. No sé si lo recordarán la historia, fue algo tremendo, ¿verdad? Lo que sucedió. De hecho, hace mucho tiempo en la pandemia, ¿verdad? Prediqué un mensaje basado aquí que dice: con todo y algún día encallaremos. Porque así es, ¿verdad? Se presentan tempestades, problemas, circunstancias adversas, pero la esperanza que tenemos en nuestro Señor es que a pesar de todo, con todo lo que está sucediendo, algún día vamos a encallar, ¿verdad? Y nuestra vida será mucho mejor y vendrá esa bonanza a nosotros. Y en esta porción, hermanos, podemos encontrar el sentir. ¿Cuál es el sentir de los que iban en la nave, en la embarcación, inclusive de Lucas? Quien es el que está escribiendo aquí, ¿verdad? Hechos, y es el que está diciendo y está comunicando el sentir que llegaron a tener ante esta situación. Dice en el versículo 20: y no apareciendo ni sol ni estrella por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ¿qué dice, hermanos? Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. ¡Qué tremendo!, ¿no? Las circunstancias, lo que estaban viviendo, este huracán golpeando con toda su fuerza la embarcación, de tal manera que dice ahí: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad que dice, no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Ya habían perdido la esperanza, pensando que iban a morir, que habían llegado al final de sus días, que enfrentarían la muerte. Pero dice en el versículo 21, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. 22. Pero ahora los exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿A qué les exhortaba Pablo, hermanos? A que tuvieran ¿qué? Ánimo. Buen ánimo. Dice, porque no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente va a ser algo material, ¿verdad? De la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy, ¿verdad? Le pertenezco y a quien sirvo, diciendo, ¿qué decía? Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que la contigo. 25, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que quedemos en alguna isla. Con todo, algún día encallaremos. Pero yo les exhorto a que tengan buen ánimo, que no pierdan el ánimo, porque es una de las cosas que se llega a perder en medio de las pruebas, las tribulaciones, y más cuando estas se prolongan. Y más cuando el tiempo, ¿verdad?, de prueba por el cual estamos pasando, experimentando, se extiende. Tendemos a desalentarnos, tendemos a desanimarnos y con ello perder la esperanza. Llega un momento en el que perdemos la esperanza de que las cosas mejorarán, que saldremos adelante, que obtendremos la victoria, que los problemas se solucionarán, que tendremos, ¿verdad?, la salida en medio de esa circunstancia, que pasará y recordaremos cómo estábamos y daremos honra y gloria a nuestro Dios por lo que ahora estamos viviendo, pero a veces perdemos de vista eso. Dejamos de confiar en el Señor, perdemos la esperanza. Es por eso que Pablo les exhortaba a que confiaran en el Señor, hermanos. Y es que, hermanos, tenemos que reconocer que la esperanza es algo que muchas veces tendemos a perder. El ser humano tiende a perder la esperanza. Y yo lo pude corroborar ahora que estuve allá en el hospital y ver cada una de las situaciones por las cuales muchas veces se atraviesa, porque el corazón humano tiende a desalentarse y a perder la esperanza de que las cosas serán mejores. Sin embargo, hermanos, podemos ver que no importa
No importa las circunstancias en las cuales nos encontremos, podemos confiar en nuestro Dios. Amén. Que tenemos a un Dios siempre presente, que está con nosotros para ayudarnos, como veíamos la semana pasada, y en medio de nuestras luchas y batallas, darnos lo que necesitamos, de tal manera que nuestra confianza debe de estar puesta en Él. Y es que la esperanza del cristiano no es un pensamiento ilusorio o incierto, ¿verdad? Que tiene la esperanza de que algo bueno va a suceder, que está esperando y dice, bueno, pues esperemos que algo bueno suceda. Esa no es la esperanza del cristiano. La esperanza del cristiano es una firme seguridad de que lo que se espera y no se ve, sucederá. Aunque no lo veamos, aunque no lo entendamos, aunque no se le vea, ¿verdad?, el problema, la situación, se vea la luz, ¿verdad?, se vea que ya se está despejando el clima, que las cosas se están mejorando. Aun cuando eso no suceda, podemos tener la esperanza, la certeza de que las cosas han de mejorar. Miren lo que dice ahí en Romanos 8, versículos 24 y 25. Romanos 8, 24 y 25. Dice la palabra de nuestro Dios, y me ayudan a leerlo, dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Dice, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque se está viendo, dice, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Hermanos, aun cuando no veamos, aun cuando no lo veamos, como dice la palabra de Dios también ahí en Hebreos 11:1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Aun cuando no lo veamos, sabemos que vendrá, ¿cierto? Aun cuando no lo entendamos, sabemos que sucederá, porque tenemos un Dios todo soberano. Hermanos, esto nos lleva a que la esperanza que tenemos en Cristo es como lo veíamos la semana pasada. No importa el lugar, la hora o las circunstancias que estemos atravesando, tenemos la certeza y plena confianza de que con Dios todas las cosas serán mejor. Algún día todas las cosas mejorarán. Si no es aquí, será en su presencia. Pero algún día las cosas serán mucho mejor, hermanos, y es que tenemos un Dios siempre presente, que es fiel, de manera que Él lo que nos dice que va a hacer, lo hace. ¿Qué dice Hebreos 10:23? Nosotros muchas veces fallamos, decimos que vamos a hacer cosas, pero estamos limitados y a veces eso no se puede hacer. Nosotros habíamos dicho, ¿verdad?, que íbamos a llegar, regresar el viernes. Se nos complicó, ¿verdad? Y dijimos, bueno, el sábado regresamos, por ahí hubo unos problemas, ¿verdad? No pudimos salir y llegamos hoy en la madrugada. No podemos cumplir nuestra palabra, porque no depende de nosotros, pero nuestro Dios, lo que dice que va a hacer, eso es lo que hace. Miren lo que dice, hermanos, Hebreos capítulo 10, versículo 23. ¿Me ayudan? ¿Qué dice? Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que promete. Mantengamos firme, dice aquí, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, y da la razón, porque fiel es el que prometió. De manera que lo que dice, hermanos, que va a hacer, lo hace. Dice ahí en Números capítulo 23, versículo 19, yo creo que ustedes lo han escuchado: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que lo que Dios dice que va a hacer, lo hace. Y esa es la esperanza que tenemos en Él. Hermanos, la esperanza del cristiano no es algo incierto, sino una firme seguridad en cuanto a lo que Dios ha prometido, que nos ayuda a vivir no solo con paz, no solo con gozo, no solo con ánimo y gratitud por todo lo que hará, sino también nos ayuda a vivir con obediencia.
haciendo su voluntad, sabiendo que Dios va a cumplir su parte. De tal manera que nosotros necesitamos obedecer, avanzar, cumpliendo sus planes y sus propósitos. Y Dios va a obrar. Y Dios nos prosperará. Miren lo que dice el 2 de Reyes 18, versículo 1 al 7. 2 de Reyes 18, 1 al 7. ¿Cuántas familias, hermanos, han llegado a perder la esperanza en cuanto a la salud de un ser amado? Que va a mejorar. Pero eso no debemos de perder. Dios es el que tiene la última palabra y Dios va a obrar. La esperanza debe de estar puesta en nosotros. ¿Cuántas familias han perdido la esperanza en cuanto a la situación en la cual se encuentra su hogar? Los problemas que se están dando. ¿Cuántos matrimonios han perdido la esperanza de que las cosas mejoren? ¿Cuántos padres han perdido la esperanza para con sus hijos de que ellos se van a corregir y que van a venir a los pies del Señor? ¿Cuántos han perdido la esperanza de que van a poder vencer o que van a poder salir adelante en medio de un vicio que los ha atrapado? Hermanos, nuestra esperanza debe de estar puesta en el Señor. Porque Él está con nosotros para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y lo podemos ver aquí en el 2 de Reyes 18, en donde el rey Ezequías no perdió la esperanza, sino al contrario, la puso de una manera firme en nuestro Dios. Y dice la palabra de Dios que por ello hizo su voluntad y fue prosperado. 2 de Reyes 18. Dice la palabra de Dios en el versículo 1, ustedes por favor, yo el versículo 2 y nos unimos en el versículo 7. ¿Qué dice el 1? Cuando Ezequías, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel y la llamó Nehushtan. Qué tremendo, ¿no? Cómo es nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Que tiende a la idolatría, y así fue el pueblo de Israel, de tal manera que ante esta serpiente que Dios hizo de bronce para poder representar lo que nuestro Señor Jesucristo haría, ellos después la tomaron y la adoraban. Sin embargo, este rey la quitó y la destruyó. Dice en el 5, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. ¿Me ayudan a leer nuevamente el 5? En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. ¿Qué dice? Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y donde quiera que salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Qué tremendo, hermanos, tomó una decisión. Poner su esperanza en Dios. Y eso lo llevó a obedecer a Dios, a hacer su voluntad, a buscar la santidad en su vida. Y el resultado fue que Dios estaba con él, y donde quiera que él salía, Dios le prosperaba. Y lo mismo podemos ver en Números. Miren Números 14, 8 y 9. Porque podemos ver ahí a Josué y a Caleb, quienes no habían perdido la esperanza. Ellos la tenían bien firme en el Señor, de tal manera que ante el pueblo que sí perdió la esperanza, ellos les animaban a confiar en Dios, a obedecerle, porque eso nos mueve, hermanos, la esperanza, hacer la voluntad de nuestro Dios. Dice en Números 14, versículo 8 y versículo 9. Si me ayudan, ¿qué dicen? Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está
a Jehová, no los temáis. Que confiaran, que pusieran su esperanza en Él, hermanos, porque cuando lo hacemos, hermanos, las cosas funcionan, las cosas se dan. Dios obra, hermanos, Dios nos prospera, y no solamente en lo económico, sino en todas y cada una de las áreas de nuestra vida, hermanos. Las cosas mejoran. Todo lo contrario cuando no hay esperanza, cuando perdemos la esperanza, cuando nos desanimamos y nos desalentamos, hermanos. Y lo podemos ver aquí en el ejemplo del pueblo de Israel, porque cuando eso sucede, hermanos, la vida pierde sentido. Cuando la esperanza se pierde, esa esperanza de que voy a sanar, esa esperanza de que mis problemas se van a solucionar, esa esperanza de que las cosas van a mejorar, cuando se pierde, la vida pierde sentido. ¿Para qué vivir? ¿Para qué seguir adelante? No se le encuentra el propósito a la vida. Y eso es lo que podemos ver, hermanos, en Lamentaciones. Miren lo que dice Lamentaciones, capítulo 3, versículo 18. Lamentaciones, no pierdan ahí Números 14, porque ahí vamos a ver varias cosas en relación al pueblo de Israel. Pero miren lo que dice Lamentaciones. ¿Cuántas personas hoy en día, hermanos, que han perdido la esperanza, cierto? Y como resultado de eso le han perdido el sentido, ya no le encuentran el propósito a vivir. ¿Para qué vivir en esta situación? ¿Para qué seguir adelante? Pude platicar con una persona allá y eso era su sentir, ¿verdad? No encontraba propósito a la vida por lo que estaba viviendo. Miren lo que dice Lamentaciones 3, 18. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 18. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice? Y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Perecieron mis fuerzas. Y con ello, mi esperanza en Jehová. O podríamos decirlo al revés. Perdí mi esperanza en Jehová y por lo tanto, mis fuerzas. Mi ánimo, mi aliento de seguir adelante. Miren a Job 7, 1 al 6. Job 7, 1 al 6. Qué tremendo es, hermanos, cuando se llega a perder la esperanza. Es por eso que la palabra de Dios nos invita a poner nuestra esperanza en Él, a no perder nuestra esperanza, nuestra confianza en Él, sino mantenernos firmes. Dice Job capítulo 7, en el versículo 1 al versículo 6, dice: ¿no es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra, y sus días como los días del jornalero? Como el siervo suspira por la sombra, y como el jornalero espera el reposo de su trabajo, ¿verdad? Con anhelo, con un gran anhelo, con necesidad. Me ayudan a leer el 3 que dice: así he recibido meses de calamidad, y noches de trabajo me dieron por cuenta. Cuando estoy acostado digo, ¿cuándo me levantaré? Mas la noche es larga, y estoy lleno de inquietudes hasta el alba. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor, y fenecieron sin esperanza. Y luego por eso dice: acuérdate que mi vida es un soplo y que mis ojos no volverán a ver el bien. Qué tremendo, había perdido su esperanza, había perdido el sentido de la vida. Pero no solo eso sucede cuando se pierde la esperanza. Cuando se pierde la esperanza, también la tristeza y la frustración nos consume. Vamos a regresar ahora a Números 14. Porque después de que los espías vieron la tierra y llegaron con un gran informe, que en verdad era la tierra como Dios así se los había prometido, podemos ver que 10 de ellos comenzaron a ver las limitaciones y a comunicarlas, de tal manera que el pueblo perdió la esperanza de obtener la victoria, de salir victoriosos, de tal manera que la tristeza y la frustración los estaba consumiendo. Miren lo que dice en el versículo 1 de Números 14. ¿Me ayudan? ¿Qué dice? Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Hermanos, cuando uno llora con un gran llanto y con gritos, es porque hay un gran
una gran tristeza y una gran frustración. Porque hay, hermanos, en el corazón, hermanos, un gran dolor, hermanos, un gran sufrir. Y eso es lo que estaba experimentando el pueblo de Israel. Y es muchas veces lo que pasa. Cuando se pierde la esperanza, la tristeza, controla la mente y el corazón, la frustración, la impotencia de no poder hacer algo para poderlo remediar, porque nosotros no tenemos el control, de tal manera que eso comienza a consumirlo. Pero no solamente sucede eso, sino que eso nos lleva a la queja. Nos lleva al negativismo, que todas las cosas están mal y así van a continuar. Comenzamos a quejarnos y a quejarnos por nuestra situación. Vemos, ¿verdad?, todas las bendiciones alrededor, pero nosotros lo hacemos a un lado y solamente nos enfocamos en aquello que está mal. Miren lo que dice en el versículo 2 y en el versículo 3. ¿Me ayudan? ¿Qué dice? Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Porque eso es otra de las cosas que sucede. Cuando, hermanos, la esperanza, ¿verdad?, ya no está más presente en nuestra mente y en nuestro corazón, no se quiere seguir adelante. Y se comienzan a buscar otras opciones que nos llevan al retroceso, que nos llevan a retroceder. ¿Cómo les llevó a ellos? Miren lo que dice en el capítulo 4. Dice: y decía el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a darnos por vencidos. Allá no querer seguir adelante, no seguir avanzando, no seguir haciendo nuestra parte, no seguir esforzándonos. Y no solo eso, cuando alguien viene a nuestra vida y trata de animarnos con esa esperanza que tiene, de alentarnos de seguir adelante, y nosotros hemos perdido ya la esperanza, ¿qué sucede? Nos enojamos, nos molestamos, nos incomodamos, como les pasó a ellos, a tal grado que los querían apedrear. Porque dice en el versículo 8 que después, ¿verdad?, de que ellos escucharon lo que ellos estaban diciendo, dice en el versículo 8: si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no sean rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. ¿Qué dice el 10? Entonces toda la multitud habló. ¿Pero por qué están hablando? Si no están viendo la situación, que todo está mal, ¿verdad? Que no vamos a poder, que hay gigantes, que las ciudades son grandes y amuralladas. Pues, ¿qué le pasa? ¿Qué no está viendo las circunstancias? Pero es que se llega a perder la esperanza. Y con ello viene la molestia, el desagrado. Porque lo único que nosotros estamos viendo es que lo hay. Qué tremendo lo que sucede, ¿no? ¿Y a dónde querían llegar? A apedrearlo. Apedrear a estos hombres que tenían su esperanza puesta en el Señor y que ellos sabían de que Dios los iba a ayudar y que iban a salir adelante, porque tenemos un Dios fiel, amén, hermanos, que promete y cumple. Promete y cumple. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Tenemos un Dios fiel, hermanos, que lo único que necesitamos hacer es confiar en Él y hacer su voluntad y seguir adelante, avanzando. Como podemos darnos cuenta, hermanos, la esperanza es muy importante y necesaria en nuestra vida. Hermanos, aún ante la muerte, necesitamos la esperanza mientras vivimos. Hermanos, la vida depende de nuestro Dios. Dice ahí en Santiago: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere. Nuestra esperanza está puesta en el Señor, hermanos, en cada día que avanzamos, en cada una de las cosas que hacemos, en cada una de las situaciones que presentan. Y aun cuando la muerte toque a nuestra puerta, hermanos, podemos estar tranquilos, hermanos, teniendo nuestra esperanza puesta en nuestro Señor. Y eso es lo que vemos en 1 Tesalonicenses. Miren, vamos a 1 Tesalonicenses, que es la porción que vamos a estar estudiando. No vamos a terminar hoy, pero vamos a ver varias cosas aquí muy importantes, hermanos. 1 Tesalonicenses 4, del versículo 13
hasta el capítulo 5, versículo 11. Hoy estaremos estudiando solamente 2 versículos, hermanos, pero esa es la esperanza que tenemos de parte de nuestro Señor, ante la venida de nuestro Señor Jesucristo, aun cuando la muerte toque a nuestra puerta. ¿Qué dice, hermanos? Vamos a leerlo en forma alterna. Yo leo el 13, ustedes el 14, y nos unimos en el capítulo 5, versículo 11. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Qué dice el 14? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, como cantando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y luego que dice: por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz y hijos de día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se engañan de noche se engañan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. 11. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Dice nuevamente, hermanos, versículo 13 y versículo 14, si me ayudan, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Y quiero compartir, hermanos, 3 cosas en cuanto a la esperanza del cristiano. La esperanza del cristiano no debe de ser ignorada. La esperanza del cristiano es para no ser consumidos por la tristeza. Y la esperanza del cristiano está basada en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Veamos la primera. La esperanza del cristiano no debe de ser ignorada. Miren, lean conmigo nuevamente el versículo 13, la primera parte, ahí hasta donde está la tercera coma, por favor. ¿Qué dice? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Una vez más, hermanos, ¿qué dice? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Hermanos, sin duda que en el poco tiempo que el apóstol Pablo estuvo con los tesalonicenses, les habló de muchos temas. Y sin duda que les habló de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Un tema muy importante, un tema prioritario, un tema trascendental, algo que era importante que ellos supieran. A tal grado, hermanos, que esto marcó, impactó la vida de los tesalonicenses,
al igual que en su conversión, hermanos, y dieron un gran testimonio, porque ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 1, en el versículo 8 al versículo 10, nos dice así, si me acompañan por favor, 1 Tesalonicenses 1, 8 al 10, dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada, ¿qué? La palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar. Ya le habían quitado la chamba a los apóstoles porque ya a quién hablaban, ya lo habían hecho, ¿verdad? Ellos y los que habían escuchado. Y luego dice en el versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Y ustedes el 10, por favor, ¿qué dice? Y esperar a los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, el de la Galilea. Al convertirse los tesalonicenses, manifestaron dos aspectos muy importantes de una conversión genuina, de una transformación genuina. Mismos aspectos, hermanos, que se deben de estar presentes en nuestra vida. En primer lugar, el divulgar la palabra de Dios a través de la predicación. Porque dice en el versículo 8, porque partiendo de vosotros ha sido, ¿qué? Divulgada la palabra del Señor. Y no solamente lo hicieron en Macedonia y Acaya, sino en muchos otros lugares de Asia. Y en segundo lugar, hermanos, el vivir de acuerdo a ello. Vivir de acuerdo al Evangelio, vivir de acuerdo a la palabra de Dios, algo que los tesalonicenses también hicieron, de manera que el ejemplo de su fe se extendió en varios lugares de Asia. Y es por eso que dice, nosotros ya no tenemos necesidad de hablar más la palabra de Dios, porque ustedes han predicado el Evangelio y su ejemplo de fe se ha extendido. Otros lo están escuchando y están viniendo a los pies del Señor por su testimonio, hermanos. De tal manera que daban testimonio de esta genuina conversión, hermanos, en tres aspectos. Número uno, su conversión de los ídolos a Dios. Dejaron de servir a los ídolos y comenzaron a servir, ¿verdad? En segundo lugar, al Dios único y verdadero. Pero también esperaban la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice el 10, leámoslo nuevamente. ¿Qué dice? Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra. Así es que los tesalonicenses no ignoraban sobre la venida de nuestro Señor Jesucristo. Lo sabían. Y no solamente lo sabían, lo creían. Tenían la convicción de que Cristo vendría por su iglesia, por lo que la esperaban, así como nos lo manda la palabra de Dios, que esperemos, que anhelemos la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí, ven, Señor Jesús, ven. Ese debe de ser nuestro anhelo. Y ellos la esperaban, hermanos, así que eso no era lo que ignoraban. Entonces, ¿qué era lo que ignoraban, hermanos? Ellos ignoraban el cómo sería. Pablo había estado poco tiempo. Sin duda les habló de muchas cosas y les habló que Cristo vendría por su iglesia y ellos esperaban la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, no sabían cómo iba a ser. Y es por eso, hermanos, que en este capítulo 4, Pablo les escribe y les expresa cómo había de ser, hermanos. ¿Qué es lo que sucedería con los que morían? Porque ellos también, ¿verdad? No entendían. Bueno, Cristo va a venir por nosotros, que estamos vivos. Pero ¿y aquellos que mueren? Aquellos de nuestros hermanos que están partiendo, que están muriendo, ¿qué va a suceder con ellos? ¿Qué es lo que va a pasar? De tal manera que el apóstol Pablo se toma el tiempo y les escribe, hermanos, para explicarle qué es lo que sucedería, hermanos. Y es que la palabra morir en el Nuevo Testamento tiene varias acepciones. No solo, hermanos, se refiere al dormir del sueño, algo que nos gusta, no. Algo que disfrutamos, ¿verdad? Cuando dormimos y descansamos, como cuando Cristo les dijo a sus apóstoles. Recuerdan que dice la palabra de Dios ahí en Mateo 26 que tenían sus ojos cargados de sueño, ¿cierto? Se les cerraban, estaban cargados de sueño, de tal manera que cuando viene la tercera vez, ¿verdad? Y los encuentra dormidos, les dice, dormid ya.
y descansar, ¿verdad? Se estaba refiriendo a ese sueño. O cuando el mismo Señor Jesucristo estaba en esa embarcación, ahí durmiendo en la popa sobre un cabezal, y sus apóstoles le despertaron, ¿verdad? Hablando de ese dormir, porque las olas anegaban, hundían la barca, de tal manera que ellos dijeron: Señor, sálvanos porque perecemos. Así que en la Biblia el dormir está relacionado con eso. Pero también en el Nuevo Testamento el dormir en algunas ocasiones está relacionado con la muerte. Y es por eso que Pablo les escribe aquí: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, no que están dormidos del sueño, sino aquellos que han. Les escribe hablándoles, como cuando vemos ahí en Juan 11 que Lázaro, vamos para allá, Lázaro había muerto, y entonces el Señor Jesucristo les dice que Lázaro, ¿verdad?, dormía y que iba para despertarles. ¿Y qué dijeron los apóstoles? Juan 11, hermanos, Juan 11. ¿Qué dijeron los apóstoles? ¿Lo recuerdan? Cuando el Señor les dijo, ¿verdad?, que Lázaro había muerto, pero que él iba a ir para despertarle. Pues ellos entendieron que era del sueño y le dijo: Señor, pues si duerme, va a despertar. ¿Para qué no vas hasta allá? ¿Para qué vamos hasta allá a despertarle? Pero ellos no entendían que Lázaro había muerto. Miren lo que dice ahí en Juan 11. Juan 11, versículo 11 al versículo 14. Juan 11 al 14. De ahí de Juan 11, ¿sí? ¿Qué dice, hermanos, el versículo 11? Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijo entonces, ¿verdad? Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará, va a despertar, eso no hay problema. 13. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, ¿qué les dijo? Lázaro ha muerto. Ellos no entendían todavía. Así que ya los voy a decir de otra manera, de una manera clara. Lázaro ha muerto. Lázaro ha muerto, hermanos. Este es el mismo sentido con el cual el apóstol Pablo, aquí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, usa esta palabra, hermanos, dormir. Así que Pablo no quería que los cristianos de Tesalónica ignoraran eso, sino que ellos estuvieran conscientes de la esperanza que tenemos en nuestro Señor, hermanos, cuando una persona muere en Cristo, haciendo hincapié, hermanos, en la muerte como un descanso eterno. Y es que es algo curioso, hermanos, porque los cristianos, hermanos, los primeros cristianos comenzaron a llamar a sus lugares de entierro cementerios, que en griego quiere decir, hermanos, significa dormitorios o lugares para dormir. Por eso les llamaron y comenzaron a llamar cementerios. Algo que en la Biblia, hermanos, como vamos a estar viendo, solo se aplica a aquellos que han muerto en Cristo. Aquellos que han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Porque están descansando, ¿cierto?, en los brazos de nuestro Dios, en su presencia, porque tienen paz. Nunca se usa esto, hermanos, para referirse a aquellos que no han confiado en Cristo. Aquellos que no han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Miren lo que dice Juan, capítulo 3, versículo 36. Porque ellos no tienen descanso, no tienen paz ni consuelo, hermanos. Aquellos que han rechazado, que se han rehusado a creer, aquellos que no han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Juan 3, versículo 36. Juan 3, 36. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice, hermanos, por favor? Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Una vez más, ¿qué dice? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto nos muestra, hermanos, que la decisión de quién es nuestra. La decisión es de cada uno. Hermanos, nosotros decidimos si morimos con esperanza de vida eterna o no. Esa decisión nos toca a los seres humanos. Y es que solo hay dos caminos que podemos seguir
y dos decisiones que podemos tomar. Y la Biblia nos lo muestra. Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14, que nos habla acerca de estos dos caminos, un camino angosto y un camino ancho. El camino angosto lleva a la vida eterna, pero el camino ancho lleva a la perdición. Y nos habla igualmente de dos puertas. ¿Qué dice por favor Mateo 7, versículo 13 y 14? Dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Lamentablemente, esto es algo triste, que muchos son los que están entrando por esta puerta ancha y caminando por este camino espacioso que lleva a la perdición. Y luego dice el 14: porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hay. Solo hay dos caminos que podemos seguir. Uno lleva a la vida eterna y el otro lleva a la perdición. Así que solo hay dos decisiones que nosotros podemos tomar. Una nos da esperanza y la otra es por eso, como vamos a estar viendo, dice: para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque algunos tienen esperanza, pero hay otros que no lo tienen. ¿Y de qué depende esto? De la decisión que se toma. Esta es la razón por la que Juan dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Otra cosa muy importante que no debemos ignorar en cuanto a la muerte, y que Pablo quería también que ellos no ignoraran, es que la Biblia no da lugar a esa falsa enseñanza de que el alma está en un dormir, que está el alma en un sueño, ¿verdad? Que el alma está inconsciente en la otra vida, porque la palabra de Dios no da lugar para eso. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 8, Pablo dijo que quería estar o ausente del Señor, ¿verdad? Y presente acá, o presente del Señor y ausente del cuerpo. Miren lo que dice 2 Corintios 5, versículo 1 al 10 y luego 6 y 8. Hermanos, hay algunos que creen que cuando el cristiano muere, su alma, ¿verdad?, queda de una manera inconsciente, en un dormir, hasta que Cristo venga y entonces sean despertados para resucitar. Pero la palabra de Dios no da pie a eso. La palabra de Dios nos enseña que cuando una persona muere, ¿a dónde va? A la presencia de Dios. Es por eso que Pablo decía esto, que él quería estar ausente del cuerpo, pero presente con nuestro Señor, en su presencia. ¿Qué dice, por favor, 2 Corintios 5, versículo 1? Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa hecha de manos, eterna en los cielos. Y esta es la esperanza que tenemos, ¿no? Que este tabernáculo, hablando del cuerpo, cuando se deshaga, se deshiciere, dice, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, y es mucho mejor, amén. Un cuerpo glorificado que tendremos, dice, en los cielos, dice, y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Versículo 3. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. 5. Mas el que nos hizo para eso mismo es Dios, quien nos ha dado las alas del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, hablando de manera presencial, porque estamos en este cuerpo, porque por fe andamos, no por vista. Y lo que dice en el 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. 9. Por lo tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno
o se aman. Porque es una de las cosas que no debemos ignorar, que algún día daremos cuenta, ¿cierto? Todos nuestros pecados ya no serán juzgados porque han sido perdonados, pero sí nuestro servicio, nuestras obras. Pero nuevamente, hermanos, ¿qué dice versículo 6 y versículo 8? ¿Qué dice? Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Amén, hermanos. Qué bendición sería esto, ¿no? Pero si no ha sucedido es porque Dios tiene un propósito. Porque Pablo también nos lo dice ahí en Filipenses 1. Vamos por favor allá, hermanos, Filipenses 1. En el versículo 23, ¿verdad? Donde él expresó que él deseaba partir y estar con Cristo, lo cual es algo muchísimo, muchísimo mejor, hermanos. Y eso es una de las razones, hermanos, por las cuales no debemos temer. Aparte de que Dios vino, hermanos, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Y librar a todos los que durante mucho tiempo estaban, ¿verdad?, sujetos a servidumbre por temor a ¿qué? A la muerte. Y esto es uno de los temas, hermanos, que a veces nos cuesta trabajo enfrentar, ¿cierto? De hecho, yo confieso que no porque tenga miedo a morir, pero no es un tema que me agrade, ¿verdad? El estar platicando, el estar viendo, aunque es necesario, ¿verdad? Mi esperanza está puesta en el Señor, pero cuando llegamos a platicar, ¿verdad? Le digo, bueno, ya lo hablamos, vamos a cambiar de tema, ¿no? Pero no nos gusta, ¿verdad? Pero Pablo decía que es algo muchísimo mejor. Porque es el partir de este mundo, dejar este cuerpo limitado, ¿verdad? Esta carne que nos da tantos problemas, ¿verdad? Y poder, hermanos, estar en la presencia de nuestro Dios. ¿Qué dice Filipenses, hermanos, capítulo 1, versículo 21 al 23? ¿Me ayudan? ¿Qué dice? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero, ¿qué dice el 24? Dejar la carne es más necesario por causa de vosotros. Así que, hermanos, el alma de aquel que ha sido salvado por Cristo cuando muere va de una manera consciente. ¿A dónde? A la presencia. A la presencia de Dios. Lo mismo, hermanos, con aquellos que han rehusado tener un encuentro con Cristo, ¿verdad? Mientras vivían, mientras tenían esa oportunidad. Y esto es algo triste y lamentable, pero es algo que no debemos ignorar, hermanos. Al morir, van de una manera consciente. ¿A dónde? Al castigo. Eso es algo lamentable. Bueno, ¿cuántas personas que hemos conocido han muerto sin Cristo? Y esta es la realidad que la palabra de Dios nos enseña. Porque dice ahí en Hebreos 9:27, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto, miren lo que dice Lucas, recordémoslo, hermanos, porque eso también es triste, lamentable, y que no quisiéramos pasar de vista, pero eso es algo también que nos anima y nos motiva para poder predicar el Evangelio, para poder compartir el Evangelio, para no callar y hablar del Señor. Dice, de hecho yo me quedé en mi corazón porque en el tiempo que estuvimos, había otro hombre llamado Roberto, ¿verdad? Cuando supimos de su nombre, y bueno, el plan era hablarle también, testificarle. Pero pues ya ven el hospital, ¿verdad? Los doctores, los familiares están, ¿verdad? La situación que se está dando. Entonces uno está esperando el momento, ¿verdad? Entonces pues yo tuve que salir, ya me llegó y no se desocupaba. Y yo dije, bueno, al rato, ¿verdad? O después, ¿verdad? En una oportunidad lo dieron de alta. Gracias a Dios no falleció. Lo dieron de alta, ¿verdad? Y no pude hablarlo. Y eso es algo que platicábamos, ¿verdad? Y nosotros decíamos, ¿verdad? Así lo decíamos, ¿verdad? Con cariño, ¿verdad? Pero decíamos, se nos fue un alma. ¿Por qué no le hablamos? ¿Por qué no le testificamos? Gracias a Dios tiene la oportunidad Roberto todavía, ¿verdad?, de escuchar el Evangelio. Pero hermanos, ¿cuántas personas se han ido así? Nosotros no les hablamos, porque decimos, después. Y con otros dos, con Jorge, ¿verdad?, y con Héctor me andaba pasando igual, ¿verdad? Tenía que salir, inclusive salí y me regresé, dije, no me voy a volver a pasar.
Me regresé y gracias a Dios recibieron a Cristo. Héctor, Jorge ya había recibido a Cristo, hermanos, pero tenemos que aprovechar las oportunidades. ¿Qué dice Lucas 16? Lucas 16, 19 al 31. Lucas 16, 19 al 31. Dice la palabra de Dios, hermanos, una historia conocida, pero que es real y nos muestra las dos partes. El alma de aquel que muere con Cristo va a la presencia de Dios, ¿verdad? Aquí hablando del paraíso todavía aún, ¿verdad? Cuando Cristo todavía no había muerto, ¿verdad? Pero yendo allá, y siendo consolado, ¿verdad? Y disfrutando de ese maravilloso lugar. Pero el rico, yendo al tormento eterno, ser atormentado, estando consciente. Dice en el versículo 19, lo leo yo, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. 20. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él cantó voz y dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en el agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran encina está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieron pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasarán. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: ¿Quiénes? Óiganlos. Y él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque algunos se levantaren de los muertos. Qué tremendo cuando este hombre, este rico, se dio cuenta que no había esperanza para él. Su decisión había sido tomada en vida y estaba experimentando, ¿verdad?, lo que él había escogido así. No había puesto su fe en el Señor Jesucristo, la había rechazado, sin duda había tenido oportunidades, de tal manera que ahora estaba en este lugar de tormento. Y cuando se da cuenta de eso, eleva un clamor que yo estoy seguro que se sigue escuchando continuamente. Personas que se han dado cuenta de que el cielo es real, que Cristo es el Salvador. Personas que han escuchado el Evangelio y que han rehusado creer y que no han querido y están elevando este mismo ruego. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar. Hermanos, y esta es la razón por la cual Proverbios 24:11 nos dice: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro. Es por eso este ruego, es por eso este mandato, es por eso esta exhortación con urgencia: libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Hermanos, en Cristo hay esperanza. Amén. Aún cuando estemos frente a la muerte, será necesario, hermanos, que llevemos esta esperanza.
esperanza, que compartamos esta esperanza, hermanos. La esperanza número 2, hermanos, del cristiano es para no ser consumidos por la tristeza. Y vamos a avanzar ya de una manera rápida, hermanos, pero la esperanza del cristiano es para no ser consumidos por la tristeza. Miren lo que dice nuevamente el versículo 13. Ayúdenme a leerlo, hermanos. 1 Tesalonicenses 4, versículo 13. Si ya están ahí, ¿qué dice? Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de quién, de los que duermen. ¿Para qué? Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y como lo hemos estudiado, este versículo, hermanos, no está diciendo que no debemos sentirnos tristes. No está diciendo, hermanos, que no debemos llorar cuando algún ser querido muere. ¿Por qué lloras? ¿Por qué estás triste? ¿Que no tienes tu esperanza puesta en el Señor? No, este versículo no nos está diciendo eso. El mismo Señor Jesucristo lloró. ¿En dónde lloró? Ahí, ¿verdad? En la casa donde estaban reunidos, ¿verdad? Ahí con sus hermanas, Marta y María, porque Lázaro había muerto. Y Jesús, ¿verdad? Que se compadece de nuestro dolor, ¿verdad? Y mostró empatía de esta manera al llorar de la misma manera. Y él sabía que iba a resucitar a Lázaro, ¿cierto? Así que este versículo no nos está enseñando eso, hermanos. Podemos llorar por la muerte de otros cristianos, podemos estar tristes, ¿verdad?, por la muerte de otros cristianos, pero no como las personas que no tienen esperanza. Porque nosotros sí tenemos esperanza. Amén. Nosotros sí tenemos esperanza, hermanos, la esperanza de que cuando una persona pone su fe en Él con un corazón arrepentido y muere, va a su presencia. Lo cual es algo muchísimo mejor, como ya leíamos en Filipenses, ¿o no? El partir y estar con Cristo, lo cual es algo muchísimo mejor. Es una ganancia, la muerte no es una pérdida, es una ganancia, hermanos, por lo que la tristeza ante la muerte de un ser querido que ha sido salvo es como la tristeza de alguien que despide a una persona que se va lejos, se va a otro lugar y sabe que, no, mejor dicho, no sabe en cuánto tiempo más le volverá a ver, ¿o no? Y lloran al despedirse, porque no le va a ver, porque no van a estar juntos. Ahora ya hay videollamadas, ¿verdad? Ahora ya te puedes comunicar, pero antes no lo había. Es más, las llamadas, ¿verdad? Si se iban a otro país salían muy caras. Ahora ya muchos de los paquetes y todo eso lo incluyen, ¿no? Y puedes estar más en contacto. Pero llorabas, ¿verdad? Estabas triste porque aunque confiabas y tenías esperanza que le ibas a volver a ver, no sabías cuándo le ibas a volver a ver. Y lo mismo pasa con nosotros como cristianos. Despedimos a un ser amado, pero tenemos la esperanza que algún día le volveremos a ver. Porque estaremos en su presencia, como la esperanza que tenía el rey David. Cuando su hijito, lo recuerdan, murió. Y él sabía que él iba a ir al cielo y que algún día David iría también. Miren lo que dice ahí en 2 Samuel 12, 20 al 23. Y este es el último versículo que vamos a ver aquí, y después pasamos al otro, hermanos. 2 Samuel 12, 20 al 23. Gracias a Dios, hermanos, por la esperanza que tenemos en el Señor. Y esa esperanza, hermanos, no debe de ser ignorada. Pero esa esperanza también del cristiano, hermanos, es para que no nos consuma la tristeza, sino que ese gozo que se da aún en medio de situaciones como estas, hermanos, pueda inundar, y esa paz pueda inundar nuestra mente y nuestro corazón. ¿Qué dice 2 Samuel 12, versículo 20 al 23? Yo leo el 20, dice: entonces David se levantó de la tierra y se lavó, y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró, porque su hijo ya había muerto. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Versículo 23. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá. Yo voy a él. Y esta es otra enseñanza, ¿verdad?
que aún no tienen conciencia, ¿verdad? No tienen esa conciencia, ¿verdad? Todavía no pueden, ¿verdad?, tomar una decisión bien fundamentada. Saben que están haciendo lo malo, pero no tienen esa conciencia, ¿verdad?, de lo que es el pecado, ¿verdad? Que van a ser condenados por sus pecados, ¿no? Y es por eso que en su gracia y en su misericordia Dios ha permitido que los pequeñitos cuando mueran vayan a su presencia. Y aquí está una prueba de ella. Y David lo sabía. Y él también sabía que algún día le volvería. Y así sucederá, hermanos, con muchos de nuestros familiares que han muerto en Cristo. Algún día les volveremos. Qué lamentable es aquellos familiares que han partido, que han muerto y que no han tomado una decisión por Cristo. Qué lamentable es eso. No lo podemos cambiar. Pero hermanos, sí podemos cambiar de aquí en adelante. Amén. Aprovechando las oportunidades, compartiendo el Evangelio, predicando, dando testimonio, hermanos, porque la esperanza del cristiano, hermanos, no está fundamentada en lo que nos dice otra persona, un ser humano igualmente imperfecto que nosotros. La esperanza del cristiano, hermanos, tiene su base en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que podemos ver. Miren 2 Tesalonicenses 4:14. Y aquí vamos a terminar. Primera Tesalonicenses, hermanos, 4:14. Dice el 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hermanos, porque ese momento va a ser maravilloso. Vamos a ver a nuestro Dios cara a cara. Amén. Hermanos, si a mí me toca morir y a ustedes les toca todavía, ¿verdad?, que estemos, ¿verdad?, todavía juntos, ¿verdad?, que estemos congregados, por favor les pido que entonen fuerte el himno cara a cara. Porque esa es la esperanza que tenemos, ¿o no? Cara a cara espero verle, más allá del cielo azul. Qué hermoso, hermano, va a ser ese momento, hermano. Y luego dice en el versículo 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él, hermanos. La esperanza del cristiano, número 3, está basada en la muerte y resurrección de Cristo. Hermanos, cuando Cristo venga por su iglesia en el arrebatamiento, traerá, como lo dice aquí, hermanos, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Ya lo estaremos estudiando. A fin, hermanos, de que como podemos ver aquí en el versículo 16, los muertos resuciten primero con cuerpos incorruptibles. Pero esto, hermanos, tiene su base en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque así como Él murió, fue sepultado y al tercer día venció la muerte y se levantó de entre los muertos, nosotros también tenemos la esperanza de que viviremos con Él, así como lo ha prometido. Hermanos, vamos a Juan 11 y ahí terminamos. Juan 11, 21 al 26. Esa es la esperanza que tenemos, hermanos. Gracias a que Cristo murió, fue sepultado y al tercer día se levantó de entre los muertos. Porque si no hubiese sido así, como lo dice Pablo, ya no tenemos tiempo de verlo, hermanos, pero ahí en 1 Corintios 15, si Cristo no resucitó, entonces nuestra fe es vana. ¿De qué sirve nuestra predicación? Seríamos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Por qué? Porque Cristo no resucitó. ¿Qué esperanza tendríamos nosotros? Mas ahora Cristo ha resucitado. Primicias de los que durmieron es Él. Y así como Él resucitó, nosotros también resucitaremos. ¿Qué dice, hermanos? Juan 11, 21 al 26. ¿Me ayudan a leer lo que dice? Jesús. Perdón, les dije Juan 11. Yo estoy en Juan 11. Perdón, hermano. Adelante ustedes el 21. ¿Qué dice? Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. ¿Qué dice el 23? Que Jesús le dijo: tu hermano resucitará. ¿Qué le dijo Jesús? Tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero, porque el Señor Jesucristo también les había hablado de esto. Conocían las profecías. ¿Y qué dice en el 25? Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente.
para que crean que en verdad eso va a suceder, ¿verdad? Van al sepulcro y dicen el 34, y dijo, ¿dónde le pusiste? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al cielo haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiere ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. ¿Qué clamó, hermanos? ¡Lázaro, ven fuera! Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle. ¿Y qué vino como resultado de eso? Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, ¿qué dice? Pero todo se resume. Dice la palabra de nuestro Dios ahí, que le dice en el versículo 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente, porque nuestros pecados producen muerte, ¿cierto? Pero nuestro Señor Jesucristo ganó el regalo de la vida eterna para nosotros y dice, ¿crees esto? ¿Lo creemos, hermanos? Amén. Hermanos, nuestra esperanza debe de estar puesta en el Señor. No debemos ignorar, hermanos, lo que el Señor ha hablado acerca en cuanto a la muerte. Hermanos, nuestra esperanza debe de estar puesta en el Señor para que no seamos consumidos por la tristeza cuando viene a nuestra vida, por las circunstancias que se están presentando. Pero de la misma manera, hermanos, nuestra esperanza tiene que tener su base en la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque así como Él murió y resucitó, nosotros también viviremos. ¿Lo cree usted? Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra. Queremos pedirte, Señor, que tú nos sigas ayudando en medio de cada una de nuestras circunstancias. Gracias por la esperanza que tenemos en ti. Ayúdanos a no perder nuestra esperanza. Que nuestra esperanza esté firme en nuestro Señor Jesucristo. Que esté firme en tus promesas, sabiendo que eres un Dios que prometes y cumples. Que obras, Señor, que estás con nosotros para ayudarnos en cualquier cosa que necesitamos, para darnos la victoria en medio de nuestras luchas y batallas. Que nuestra esperanza esté puesta en ti, porque tú eres el que nos das la salida y haces que nuestra vida y nuestras circunstancias sean mejor, ya sea aquí o sea en tu presencia, pero así ha de ser. Gracias te damos por ello, Señor. Pero ayúdanos a no quedarnos con esa esperanza. Ayúdanos a compartirla con otros. Que ese versículo retumbe en nuestra mente y en nuestro corazón, que dice, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligros de muerte. Que podamos ser de testimonio, Señor, como los tesalonicenses, y poder con nuestro ejemplo, con nuestras palabras, Señor, poder compartir el mensaje de salvación, de que de tal manera que otras personas vengan a tus pies. Y si hay alguna persona aquí o en la transmisión que aún no te conoce, Señor, que aún no tiene la esperanza de vida eterna, que aún no tiene la seguridad de que al morir va a estar en tu presencia, Señor, que tú le ayudes para poder depositar su plena confianza en ti, arrepentirse de sus pecados y ponerse a cuentas contigo. Así con rostros inclinados y ojos cerrados. Habrá alguien que dice, pastor, yo no tengo la seguridad de que voy a estar en la presencia de Dios, pero me gustaría tenerlo. No tengo esa esperanza, pero me gustaría tenerlo. Es por eso que en este momento quiero abrirle la puerta de mi corazón a Cristo, para que Él entre y me salve. Porque dice Apocalipsis 3:20, y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, ese es usted, si alguno oye mi voz
si abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Hablando de esa preciosa comunión que Él quiere tener con nosotros, íntima y personal. Lo único que tenemos que hacer es poner nuestra fe en Él, porque Él es el único que nos puede salvar. Dice Juan 5:24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Lo único que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados y pedirle perdón, porque dice Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y cuando lo hacemos, Él nos perdona, porque dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si a usted le gustaría tener esa esperanza, si a usted le gustaría recibir a Cristo y ponerse a cuentas con Él, yo le invito a que usted repita esta oración que yo voy a estar dando, que lo haga con fe y que se lo pida al Señor. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Por favor, perdóname. Estoy arrepentido. Limpia mi corazón. Creo que tú moriste en la cruz para salvarme. Es por eso que en este momento te invito a que entres a mi corazón y me salves. Gracias, porque sé que conforme a tu palabra, tú lo has hecho. En el nombre de Cristo. Amén. Gracias a Dios, hermanos, por este tiempo que hemos podido tener y también por esta oportunidad, porque no sabemos cuántas oportunidades vamos a estar teniendo más. La vida, dice la palabra de Dios, que es como neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Es por eso que la invitación es para hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día en el cual Dios quiere que nos pongamos a cuentas. Y si usted lo hizo, dice la palabra de Dios que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Amén, hermanos. Y gracias a Dios porque nosotros tenemos la esperanza en un Dios que vive, que resucitó, que se levantó de entre los muertos. Es por eso que quiero invitarles a que entonemos un canto antes de que se cierre la transmisión, que tiene que ver con esto, hermanos. Se llama Porque Él vive. No sé si me puedes ayudar, música. Yo sé que no lo has hecho, pero ahí nada más ya está prendida la computadora. Y buscar ahí ese algo también, si te ayudas, mi raíz, por favor. Y buscar, ¿sí se acuerdan de la letra, hermanos? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? ¿Cómo empieza? Que no se acuerdan así. Dios nos envió, Dios nos envió. ¿Sí? Vamos a entonar la capela también, pero nos habla de la esperanza que debe estar puesta en nuestro Señor. A ver si ahorita lo puedo hacer. ¿Cuál es? No, nada más así. Gracias. Nada más si le pones así proyectar, no se proyecta. De todas maneras se ve, ¿no? Sí. Ahí se va cambiando. Gracias, Luis. Nada más si le... Ahí está. Ahora sí, hermanos, vamos a entonar. Dios nos envió a su Hijo Cristo. Él es salud, paz y perdón. Vivió y murió. Porque
tiempo de cerrar la transmisión. Hermano Héctor, si me ayuda, hermano, por favor. Gracias porque pudieron acompañarnos, estar con nosotros y le esperamos